El doctor Max Acosta, que nos acompaña, es médico endocrinólogo por la Universidad Cayetano Heredia, médico asistente de Clínica Delgado y la Clínica de Fertilidad Cefra. Aparte, tiene miembro de sociedades nacionales e internacionales de endocrino y también es maestrando en educación. Max, quedamos muy atentos a la información que nos puedas brindar. Adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Endocrinología por este magno evento. Bueno, y a ustedes para acompañarme en la reunión, ¿no? Vamos a hablar sobre el selenio, un oligoelemento muy importante. No es un mineral, es un elemento, un micronutriente muy importante. Y vamos a ver su rol en la salud humana. Entonces, esos son mis conflictos de interés. Y esta es la agenda que vamos a tratar a continuación. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el metabolismo del selenio, enfermedades asociadas al déficit de selenio, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre el selenio y enfermedad de la tiroides? El rol del selenio en la orbitopatía tiroidea. Si bien es cierto, nosotros como endocrinólogos vemos muchos pacientes con hipertiroidismo porque los doctores de medicina interna, nuestros colegas nos refieren a los pacientes y nosotros frecuentemente vemos orbitopatía tiroidea. Aproximadamente el 25% de los pacientes lo tiene. Y yo recuerdo mucho a mi maestro también, uno de mis maestros, el doctor Cipriani, me decía, Max, siempre tienes que examinar el ojo cuando tienes un paciente con hipertiroidismo. Vamos a hablar sobre el selenio en la infertilidad masculina y cuáles son las poblaciones que podrían tener déficit de selenio. Son pacientes que vemos todos los días y que a veces no estamos pensando que podría tener déficit. Y al final, pues las conclusiones. Entonces, el selenio, ¿sí? Es un oligoelemento no mineral, un nutriente de suma importancia en la salud humana. El consumo va a estar en relación a la edad, el sexo, y el promedio recomendado para el varón es 60 microgramos por día y 53 para las mujeres. En los niños es menos, ¿no? La tercera o la mitad de esa dosis, y se considera una dosis máxima 400 microgramos por día. ¿Sí? Esto es importante. En relación al selenio, el selenio podemos obtenerlo de manera orgánica y de manera inorgánica. ¿Sí? Y el selenio orgánico básicamente va a estar en las carnes y en los vegetales. ¿Cuál es la fuente de selenio? ¿Sí? La fuente más importante de selenio está en los animales, en la carne, en el pescado, en el pavo, en el huevo. ¿Sí? Después ya vienen los cereales, en la leche, viene en algunas frutas y vegetales, ¿no? Las nueces del Brasil, las castañas, contienen una buena cantidad de selenio, ¿sí? Pero el problema viene a darse porque nosotros no tenemos estudios del suelo, no sabemos qué cantidad de suelo tiene el selenio. Y para que las plantas tengan selenio, ¿sí? Debe haber un suelo rico en selenio. Tenemos personas que son veganas, que son vegetarianas, ¿sí? Pero más importante es esto, las áreas de selenio por regiones en el mundo. Y acá ustedes pueden ver países donde justamente se encontraron enfermedades asociadas al déficit de selenio, como es en la China, en zonas de Siberia, el Tíbet, ¿no? Y acá ustedes pueden ver que su consumo de selenio es muy bajito, porque son áreas pobres en selenio en el suelo, ¿sí? Podemos ver incluso países como Reino Unido, ¿no? Donde tienen bajo consumo de selenio, Alemania, ¿sí? Y bueno, y lo opuesto, Estados Unidos, algunas áreas de Estados Unidos donde hay suelo muy rico en selenio. Entonces, el selenio, ya sea orgánico o inorgánico, se va a absorber principalmente por el duodeno, también se va a absorber por el colon, y se va a absorber tanto el selenio orgánico como el inorgánico por transporte activo o por intercambio de aniones, ¿no? El selenio al final se va a transformar en selenuro de hidrógeno y va a ser transportado por el LDL y el VDL hacia el hígado, y en el hígado se va a transformar en selenoproteínas, y las selenoproteínas van a estar principalmente en el testículo en el varón, muy importante por eso para la fertilidad, en el riñón, en el cerebro, y no menos importante, la tiroides que todos conocemos. Entonces, hasta este momento se conocen 25 selenoproteínas, ¿sí? Dentro de las cuales vamos a resaltar a 3, la glutatión peroxidasa, la tiroderoxina reductasa
y las deoinasas. Básicamente la glutatión peroxidasa va a catalizar la reducción de hiperóxidos y peróxido de hidrógeno, y la deoinasa que nosotros conocemos pues va a actuar en lo que es la síntesis de la hormona tiroidea, ¿no? El T4, la levotiroxina, se va a transformar en gliotironina por acción de las deoinasas. Y recuerden que la gliotironina es la hormona activa. Si no hay selenio, no hay acción de la deoinasa y por tanto no hay actividad de la hormona tiroidea. Pero recuerden, esto es muy importante, la función principal de las selenoproteínas es función antiinflamatoria, infusión antioxidante, ¿no? Y por aquí vienen los beneficios justamente del selenio. Entonces, el selenio tiene más de 200 años de historia desde su descubrimiento, luego en el año 57, donde es reconocido como un elemento esencial, y ya en 1980, donde se encuentra que la suplementación va a mejorar dos condiciones, una condición a nivel del corazón y una condición a nivel de los cartílagos. Entonces aquí tenemos a la enfermedad de Keshan, que va a ser endémica en la China, ¿no? Donde vamos a tener una miocardiopatía dilatada. Se va a presentar en pacientes jóvenes, los pacientes no llegan a pasar los 30 años de edad y van a fallecer por insuficiencia cardíaca, por una miocardiopatía dilatada. Y este es, por ejemplo, un tibetano, ¿no? Que tiene una condrodistrofia incapacitante de Kashin-Beck. Este paciente se caracteriza por ser también joven, de talla baja, con deformidades en las articulaciones. Lo vamos a ver en un momento más grande. Y esto también es endémico en las zonas del Tíbet, provincias de China, regiones de la Siberia y Corea del Norte. ¿Por qué? Porque ellos tienen pobre selenio en su suelo. Entonces aquí podemos ver la fisiopatología de por qué se produce esto y podemos ver que hay deficiencia de selenio, hay una disminución de la glutatión peroxidasa, va a haber un incremento del estrés oxidativo que va a tener una injuria en el corazón, ¿no? Esto también se ha asociado a la presencia de infección por virus Coxsackie virus. ¿Sí? Eso va a llevar al final a una disfunción ventricular y a la miocardiopatía. Y en el caso de Kashin-Beck, acá está la fotografía un poco más grande, este es un tibetano, como les decía, son de talla corta, ustedes pueden ver que las articulaciones, incluso el codo es más corto, deformidades, ¿no? Y también se produce porque hay disminución del selenio, acción de los radicales libres y daño en los condrocitos y en el ADN, ¿no? Que va a llevar al final a problemas en las articulaciones, sobre todo en los cartílagos, ¿no? Entonces estas dos entidades básicamente se van a producir porque hay déficit de la glutatión peroxidasa, hay un aumento del estrés oxidativo y esto se va a referir en daño, ¿no? Entonces, nosotros en realidad no estamos teniendo muchos pacientes de esto porque no estamos quizás en una zona de deficiencia de selenio, pero en realidad nosotros no tenemos esta información y bueno, vamos a ver después qué es lo que se está encontrando, qué es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre el selenio y la enfermedad de la tiroides? Una glándula que todos conocemos muy bien, ¿no? Entonces, ya esto se lo preguntaron en algún momento y dijeron, ¿qué relación tiene el nivel de selenio y los problemas de enfermedades en la tiroides, ¿no? Entonces, este es un estudio donde, acá por si acaso tienen el código QR, ustedes lo pueden ver y van a tener el artículo completo, ¿sí? Si lo quieren revisar a detalle. Entonces, lo que investigaron fue en China justamente, ¿no? Zonas de consumo selenio normal y zonas de bajo consumo de selenio. Y lo que hicieron fue ver la presencia de enfermedades como la tiroiditis autoinmune, hipotiroidismo subclínico, el hipotiroidismo y el bocio, ¿no? Y lo que se vio fue que mientras más bajo era el nivel de selenio, mayor frecuencia de enfermedad de la tiroides. Entonces aquí podemos ver a las poblaciones, ¿no? Acá está adecuado consumo de selenio, bajo consumo de selenio, el número, hombres, mujeres, ¿no? Las características. Pero en general, acá ustedes pueden ver el porcentaje de tiroiditis autoinmune, porcentaje de hipotiroidismo subclínico y porcentaje de bocio, ¿no? Acá ustedes en la parte inferior pueden ver la concentración de selenio en sangre, Q1 menor concentración y Q5 mayor concentración. Y pueden ver que hay menor frecuencia de tiroiditis autoinmune, hipotiroidismo subclínico y bocio cuando el nivel de selenio es mayor. ¿Y por qué es esto? Porque en general la tiroides es una glándula que tiene un alto contenido de selenio y el selenio en que interviene
en las deoinasas. ¿Y qué tienen que ver las deoinasas? La transformación de la levotiroxina a liotironina, ¿no? Tiene que ver con la activación a la hormona activa, pero además tiene que ver con la protección contra los radicales libres. Vamos a ver un poquito lo que es recordar que la mayor frecuencia de los pacientes con hipotiroidismo pues tiene tiroides de Hashimoto. El hipotiroidismo, como sabemos, se presenta en el 1 al 2% de la población y el 85%, 70% se debe pues a la tiroides de Hashimoto, ¿no? Sabemos que es 10 veces más frecuente en mujer, es un trastorno autoinmune donde el sistema inmunológico va a atacar a la tiroides, ¿sí? Y en este estudio un poco antiguo, del 2007, lo que trataron de ver es cómo impacta la suplementación con 200 microgramos de selenio en pacientes con tiroides de Hashimoto. Y aquí importante la cantidad, porque ¿por qué no dieron 50? ¿Por qué no dieron 100? ¿Por qué dieron 200 microgramos en realidad? Entonces, en este estudio hubieron dos grupos, grupo A y grupo B. Dieron al grupo A por un año la suplementación, al grupo B lo pararon a los 6 meses y podemos observar lo siguiente, ¿no? Este es los niveles de anticuerpos antitiroideos que vemos cómo va bajando a los 3, a los 6 meses. Aquí podemos ver al año, ¿no? Que los que reciben 200 microgramos, los anticuerpos van bajando en el tiempo. Cuando se para la suplementación a los 6 meses, los anticuerpos vuelven a subir, ¿no? Entonces, en general, lo único que vieron fue esto, la tendencia de los anticuerpos. Aquí hay un metaanálisis ya un poquito más, digamos, más reciente a esa fecha, del 2016, donde también se ve lo mismo, ¿no? Cuando dan selenio, 200 microgramos, el título de anticuerpos cae, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que observaron. ¿Y cuál es el rol del selenio en la orbitopatía tiroidea, ¿no? Algo que vemos muy comúnmente. Todos saben que la orbitopatía tiroidea tiene que ver con la presencia de autoanticuerpos también, ¿no? Los TCI, estimulantes del tiroides, y los antitrap, ¿no? Anticuerpos antirreceptor. En la fisiopatología, ¿no? Estos anticuerpos pues van a llevar a una respuesta, a una cascada inmunológica donde va a haber activación de células plasmáticas, ¿no? Va a haber inflamación, va a haber activación de fibroblastos, adipogénesis, que justamente es lo que va a causar la protrusión de los ojos, y va a haber una diferenciación de miofibroblastos, ¿no? Y depósito de ácido hialurónico. Pero dentro de la fisiopatología tiene mucho que ver lo que es la producción de superóxidos. Y aquí la importancia, en realidad, en lo que va a tener el rol en selenio en esta entidad. Este es el caso de un paciente, ¿no? Con hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow. Ustedes pueden observar aquí, ¿no? Al paciente se le preguntó, ¿no? Si tiene dolor retrocular espontáneo. Sencillo, le podemos preguntar si usted siente como sensación de arenilla en el ojo, ¿no? Si usted cuando mira hacia arriba, hacia abajo, siente alguna molestia, ¿no? Podemos ver lo que es el enrojecimiento palpebral, que en este caso no lo presenta, el enrojecimiento de las conjuntivas, que sí tiene, sobre todo predominio del lado derecho. Vemos si está o no con edema en la carúncula, si hay edema palpebral, que acá se ve sobre todo en los párpados inferiores, ¿no? El edema conjuntival. Entonces, en este score de actividad que se basa en la guía de Hugo, nosotros entonces vamos puntuando, ¿no? Y siempre en un paciente hipertiroideo, sobre todo si tiene enfermedad de Graves-Basedow, aunque sabemos que se puede dar en paciente con hipotiroidismo, con Hashimoto, ¿no? Pero sobre todo en el paciente con enfermedad de Graves-Basedow, siempre evaluar actividad. Y si tenemos más de 3 puntos de estos 7, el paciente tiene actividad de enfermedad, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, este paciente tiene actividad de enfermedad. Entonces, luego nos dice la guía, ok, mi paciente tiene actividad, ¿qué tengo que evaluar ahora? La severidad, ver si es leve, moderado o severo. Y aquí también nos da ciertas directivas para ver, ¿no? Se considera moderado o severo si hay más de 2 de los siguientes criterios. En el caso del paciente, ustedes pueden observar en esta zona de acá, tiene una retracción palpebral mayor a 2 milímetros y bueno, y solamente consideramos eso. Por lo tanto, este es un paciente con orbitopatía tiroidea, ¿no? Leve. Sí, y ya aquí más grave cuando hay amenaza de la pérdida de la visión. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Aquí también está el código QR, pueden descargar la guía si desean completa, ¿no? Que en pacientes con orbitopatía tiroidea activa, ¿no? Se van a beneficiar del
selenio. ¿Cuánto? 200 microgramos. ¿Por cuánto? Por 6 meses. ¿Sí? Entonces, el beneficio, quizás uno de los estudios importantes donde se vio esto fue ¿no? Donde se da selenito de sodio, 200 microgramos por 6 meses y se evalúa la respuesta en lo que es la calidad de vida, el compromiso ocular y la progresión de la orbitopatía, incluso hasta el año. O sea, dan por 6 meses tratamiento y se observa hasta el año. Y se vio que hay beneficio con 200 microgramos de selenio, ¿no? Acá se comparó con la pentoxifilina porque ellos decían que el rol o la importancia de la orbitopatía estaba en los radicales libres y citoquinas, ¿no? Y también pensaban que la pentoxifilina podía tener algún rol antiinflamatorio, ¿no? Y se vio el beneficio con el selenio 200 microgramos por día. Recordar que en la orbitopatía tiroidea existe esta curva, la curva de Rundle, donde la orbitopatía tiroidea se puede autolimitar, o sea, el paciente puede tener actividad de enfermedad y puede tenerla por 1 año o 3 años, ¿sí? Pero es importante cuando está activa, ¿no? En lo que es la inflamación, ahí podemos actuar. O sea, si mi paciente tuvo orbitopatía tiroidea, ya tiene, digamos, exoftalmo unilateral, compromiso, digamos, como secuela, eso ya va para el oftalmólogo, eso lo tiene que solucionar quirúrgicamente. Pero cuando nosotros tenemos al paciente con inflamación, allí es donde podemos actuar, allí es donde tenemos que poder, digamos, intervenir, ¿no? Y una forma de intervenir para aplacar la actividad es con el selenio, porque si nosotros no hacemos nada, la severidad de la orbitopatía puede ser mayor. Claro, cuando ya están ante una orbitopatía moderada o severa, en realidad pues ya van a tener que dar fármacos inmunomoduladores, corticoides endovenosos, ¿no? Pero siempre nosotros podemos intervenir en la fase de la actividad. Y bueno, y ya cambiando un poquito de tema, ¿no? Para pasar a lo que es el selenio y la fertilidad, que es algo relativamente nuevo, ¿no? En este estudio se observó en pacientes con problemas de infertilidad, varones, ¿no? En donde se les da selenio 200 microgramos por 6 meses y lo que se ve, bueno, se compara con pacientes controles fértiles y lo que se ve es que 200 microgramos de selenio al final va a aumentar la concentración de espermatozoides, la motilidad y la capacidad antioxidante. Y también va a reducir algo muy importante que es la fragmentación del ADN espermático. Cuando se hace la evaluación del varón, si tiene fragmentación del ADN espermático, incluso el varón puede fecundar, la paciente se puede embarazar, pero puede terminar en un aborto, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver los controles fértiles, los infértiles, ¿no? Ustedes pueden ver que después de 6 meses de suplementación con selenio va a mejorar la concentración, la motilidad progresiva, la motilidad y la morfología, ¿no? Y lo mismo para lo que es la capacidad antioxidante, la catalasa, ¿no? La fragmentación del ADN mejora después de la suplementación con 200 microgramos de selenio, ¿no? Bueno, y ahora lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son nuestros pacientes que podrían tener déficit de selenio y nosotros no los estamos observando, no los estamos evaluando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes también pueden responder a la pregunta, está el QR, ¿no? ¿Quiénes podrían tener niveles de selenio bajo? Pacientes veganos, pacientes con bypass gástrico, pacientes con enfermedad de Crohn, pacientes que reciben nutrición parenteral sin selenio añadido, ¿no? Hoy en día nosotros como endocrinólogos estamos viendo con mucho más frecuencia pacientes posoperados bariátricos, ¿no? Bueno, entonces la respuesta es todos, ¿sí? Todos esos pacientes que están ahí podrían tener déficit de selenio. Aquí podemos ver una revisión sistemática en europeos, ¿no? Donde en realidad cuando se ve los pacientes veganos no solo van a tener el déficit de la B12 que conocemos, sino también van a tener poco consumo de selenio. Recuerden que el selenio ¿dónde está? En las carnes, ¿verdad? En el pescado. En cuanto a los pacientes que son posoperados bariátricos, específicamente en los que son operados del bypass, no estoy diciendo manga, estoy diciendo bypass. Entonces estos pacientes tienen un tipo de cirugía malabsortiva, en donde en realidad pueden tener hasta el 16% de déficit de selenio al año, ¿no?
Incluso ya aquí también pueden descargar la guía, ¿no? La guía canadiense. Acá están los nutrientes que se deben de administrar y ustedes saben que hay fórmulas, preparaciones, ¿no? Pero en esta guía los pacientes que tienen cirugía por bypass pues deben de recibir 140 microgramos de selenio por día. Y básicamente en el tiempo han ido los cirujanos bariátricos cada vez operando más y podemos ver pues que el bypass desde el 2017 al 2023 ha aumentado, pero hay una nueva técnica quirúrgica que es la derivación biliopancreática con Swiss duodenal, que está indicada a pacientes con índice de masa corporal por encima de 50. Y esta es una cirugía que incluso es mucho más malabsortiva. Por tanto, nosotros debemos de estar atentos a que nuestro paciente no tenga déficit de selenio. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final y como conclusión entonces tenemos que el selenio es muy importante para la salud. Hay beneficio demostrado con la suplementación de selenio en grupos de pacientes seleccionados y debemos de considerar pues evaluar el selenio en los grupos de pacientes con riesgo de tener justamente el déficit, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Personalmente, después de esta revisión, yo he empezado a dosar selenio y con sorpresa, incluso a colegas, le he encontrado niveles de selenio bajos. Ahora, ¿a quién le estaba haciendo? A pacientes con enfermedad autoinmune, a pacientes posoperados bariátricos, y en realidad, incluso ya después, poco a poco preguntando, ¿no? A los pacientes, ¿dónde compras tus alimentos? ¿Qué sueles comer? Y una paciente me dijo, doctor, yo compro todo lo que es orgánico, o sea, la gallina que come los huevos, que pone los huevos, pero que va a consumir alimentos que probablemente el suelo es pobre en selenio. La paciente que consume la carne, que va la vaca a pastar, ¿no? Va a tener este consumo de pasto libre, pero ¿cuál es el nivel de selenio en el suelo? Entonces eso yo lo he empezado a ver dosando el selenio, ¿no? Entonces yo los invito, los llamo a la acción, a que dosen selenio y vean cómo es el estatus de selenio en sus pacientes, ¿no? Por el tema del beneficio y la importancia de este oligoelemento importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Max. Vamos a abrir las preguntas hacia el público. Doctor, por favor. Gracias, doctora. Gracias, Max. Excelente tu conferencia. Ahora, mencionaste que el principal efecto positivo, digamos, en lo que nos interesa a nosotros del selenio sería en la orbitopatía de Graves leve moderado. Porque severo quizás ya hay que usar corticoides, descompresión, quirúrgica, etc. Y también mencionaste que había asociación del efecto del selenio porque se había visto que hay reducción de los títulos de anticuerpos. Ahora, pero los títulos de anticuerpos no son blancos terapéuticos. Entonces yo me pregunto, si hay esa correlación, en teoría podría también tener impacto sobre la tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Graves, que son enfermedades autoinmunes, y hay también fenómenos inflamatorios al respecto. Ahora, por otra parte, la contraparte sería de que buena parte de los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmunes tienen anticuerpos negativos, pero no dejan de ser una patología autoinmune. ¿Cuál sería tu comentario en este contexto? Bueno, el que ha atendido a pacientes con oftalmopatía tiroidea sabe que cuando estamos frente al moderado severo es un dolor de cabeza, ¿no? Es un paciente muy delicado, ¿no? Y no deja dormir ni al endocrinólogo ni al cirujano oftalmólogo, ¿no? Yo pienso, y justo tuvimos una reunión en la clínica, ¿no? con los oftalmólogos expertos, que el selenio, si bien es cierto, la guía nos dice en los casos leves, pero yo creo que se les puede dar a todos, porque la fisiopatología de la oftalmopatía tiroidea es que va a actuar sobre la inflamación. Definitivamente el selenio solo no va a hacer lo que es el corticoide endovenoso o los fármacos inmunomoduladores, pero yo creo que debe estar allí. En relación a los títulos de anticuerpos,
yo más que todo lo puse por el efecto inmunomodulador y la relación con las dosis que hay. Yo creo que falta mucha más investigación para ver cómo se comporta esto en los escenarios que usted plantea, ¿no, doctor? Sí, dígame, doctor. Un par de comentarios. Me extraña que no haya mencionado usted esto, pero en Europa, los italianos, en sus guías del tratamiento para enfermedad de Graves, sí incluyen el selenio. No solamente para la enfermedad ocular, sino también para la tirotoxicosis en sí, porque tiene un efecto beneficioso. Por alguna razón los italianos tienen esta tendencia, no sé cuál será la razón. Algunos otros países mediterráneos también tienen indicaciones para eso. La segunda es, en el Perú, las personas que son veganas, que no consumen ningún tipo de carnes, ¿por qué no recomendarles que coman las castañas, las nueces del Brasil, que son muy ricas en selenio? Y la razón es una cosa muy, muy interesante. ¿Por qué los suelos de esa parte de la selva peruana, en el departamento de Madre de Dios, en el departamento de Acre de Brasil, es que el selenio en esos suelos es muy rico porque viene del África, con los vientos que traen las arenas del Sahara hacia Sudamérica, se detienen por la cordillera de los Andes, se detienen en la parte oriental de nuestro país. Por eso las castañas tienen un suelo tan rico que son muy ricas. ¿Por qué no recomendarles a los veganos que se coman un puñado de castañas todos los días como fuente de selenio? Yo no sé si usted tiene algún comentario sobre estas dos cosas. Sí, no, estoy de acuerdo con usted, doctor, en el que las castañas o las nueces del Brasil es una fuente muy rica en selenio, ¿no? Y sí, suelo hacer eso, o sea, sí recomiendo también el consumo de las castañas, ¿no? Y en relación al uso, la suplementación, yo sé pues que en los países donde saben cómo está su suelo, no solo el selenio, o sea, lo dan en los fertilizantes, ¿no? Se lo dan a los animales para que el animal tenga buena carne con selenio, ¿no? Pero yo, la verdad, me gustaría saber si alguien tiene información de cuál es el nivel de suelo en el país y cómo está esto en nuestra realidad, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, mucho trabajo. Incluso yo el otro día le preguntaba a una paciente cómo es que usan el fertilizante en la sierra, ¿no? Y me dice, en la sierra usualmente usan el abono de las heces de los animales como abono. Y ese suelo estará bueno en selenio. La verdad, yo creo que esto abre puerta a muchas interrogantes, ¿no? Y no sé si hay alguien que más bien pueda tener información o acceso a... Yo he buscado, no he encontrado en el país cuál es la distribución de selenio según áreas geográficas, ¿no? Pero es correcto, una fuente muy importante de selenio está en las castañas, ¿no? ¿Y por qué los italianos tienden a utilizar el selenio para tratar la tirotoxicosis? Yo creo que es por la fisiopatología, ¿no? Yo creo que es por la fisiopatología básicamente de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con la actividad. Ahora, cuando nosotros vemos enfermedad por Graves-Basedow, o sea, la frecuencia de orbitopatía es del 25%, incluso algunos dicen poco más, ¿no? 40%. Entonces yo creo que por ahí de repente es, mira, tu paciente tiene hipertiroidismo, tiene riesgo de tener orbitopatía, dale selenio, ¿no? Pero no tengo la data exacta, doctor. ¿Por qué no? Una última pregunta. ¿Cuánto cuesta hacer una determinación de selenio aquí en el Perú? Bueno, no es muy cara, es una buena pregunta, porque cuando yo empecé a hacerle el examen a mis pacientes, me di con la sorpresa que hay laboratorios que le van a informar el resultado en 3 semanas y ahí le van a dar la respuesta en 3 días, ¿no? Entonces, no es muy caro, está alrededor de 100, 150 soles, dependiendo del laboratorio, ¿no? Pero lo que sí tienen que averiguar es cuánto tiempo les va a demorar el resultado. Porque algunos laboratorios demoran 3 semanas, ¿no? Incluso sé que algunos laboratorios lo mandan al extranjero, ¿no? Y por eso el retardo en la respuesta, ¿no? Muy bien, Max. ¿Tenemos otra pregunta, por favor, doctor? Sí. No una pregunta, sino un comentario en relación a la pregunta que le hicieron anteriormente. Es en relación a que hace millones de años existía la Pangea y que África y Sudamérica estaban unidas. Entonces,
en ese periodo tal vez estaban compartiendo una fuente de selenio única. Y por eso tal vez la Amazonía, esa área geográfica y África occidental comparten esa riqueza de selenio. Y por eso es, yo creo que una buena explicación geológica por la cual hay una riqueza de selenio en esas áreas. Y en el otro sentido, ¿y por qué el selenio es importante en una tiroidopatía autoinmune? ¿No? Siendo dos polaridades, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Porque de repente hay otra situación mayor, ¿no? Un proceso autoinmune regulado por la HLA que el selenio está regulando en un momento más alto, ¿no? Tal vez está ahí regulando algo que está beneficiando a nosotros, los seres humanos, y no nos damos cuenta todavía. Hay que evaluar todavía variables subrogadas en el campo de investigación que todavía no conocemos. Es simplemente un comentario. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Muy valiosos comentarios, en realidad. Muy valiosos. Max, yo también no quería quedarme sin hacerte una pregunta, ¿no? Comentaste al inicio sobre un efecto antiinflamatorio, antioxidante, ¿no? Y en toda esta onda actual del síndrome cardiorreno-metabólico, ¿no? ¿Hay alguna relación, hay alguna evidencia, se viene haciendo algún estudio? Bueno, yo de lo que he podido revisar, en realidad, no he visto que el selenio baje la mortalidad en los pocos estudios que hay, pero sí el selenio se reducción de la proteína C reactiva, que tiene que ver con su fisiopatología, ¿no? Y todo el tema de la inflamación, pero que impacte en mortalidad no, quizás por el corto de tiempo de seguimiento de los pacientes, ¿no? De repente estudios mucho más grandes, ¿no? O de mayor seguimiento, pero lo que se ha visto es que el selenio puede reducir la proteína C reactiva, cardio ultrasensible, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más del público? Sí, doctor. Gracias, doctor. Disculpe. Gracias. Solamente quería preguntar si hay una toxicidad, si se toma por mucho tiempo, 1 año, 2 años, la dosis. Y en un principio también salió como un antineoplásico, no antineoplásico, sino que ayudaba en las neoplasias. Si tiene algún comentario sobre eso. Sí, claro. Se habla de que el selenio podría tener un rol en el sistema inmunológico y que sé que los inmunólogos y los reumatólogos tienen mucha más información que yo en ese sentido. También se habló de que como tiene, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de inflamación de bajo grado crónico, ¿no? Y que por ahí eso podría ser el origen con la asociación a ciertos tipos de cáncer. También se ha hecho algunas investigaciones del selenio y el cáncer. No he encontrado algún estudio que me diga sí, damos selenio y se reduce la incidencia, la frecuencia de algún tipo de cáncer en particular, ¿no? Pero yo creo que esto, en realidad, conocer esto es una puerta abierta a futuras investigaciones, en realidad, ¿no? Yo creo que conocemos muy poquito, particularmente me incluyo en ese grupo, ¿no? Conocemos muy poquito en relación al selenio y de sus posibles beneficios, ¿no? Pero por lo poco que pude revisar, he visto que tiene muchos beneficios que podrían impactar más adelante en relación a estudios, ¿no? Pero no he visto evidencia como para decirle, sí, doctor, tiene este beneficio, ¿no? Uh-huh. Bien, muchas gracias, Max. Ha sido enriquecedor escucharte. Entramos